Un cambio sustancial ocurriría dentro de la Iglesia en esta época. San Benito y su regla monacal fueron un medio perfecto para extender y normalizar el cristianismo, así como ser controlado por la jerarquía eclesiástica. Benito Aniano fijó una estrategia en el monasterio de Cluny. Así, los papas apoyaron esta expansión. Los monjes expandían y se iban fundando monasterios. En muchos lugares debían pactar con los poderes locales, pero esta extensa red de monasterios iba dando poder centralizado a Roma. Este era uno de los objetivos, que los gobernantes de Europa tuviesen frente a ellos a un papa que era una autoridad real de la que dependía toda esta red de monasterios influyentes. La situación de la península con la invasión musulmana no permitía una expansión fácil. Los primeros monasterios fundados en el siglo XI fueron el de San Juan de la Peña y el de Leyre. Los monjes franceses hicieron esta transición hacia la regla de San Benito, abandonando poco a poco la liturgia visigoda mozárabe. El camino suponía un medio ideal para la transformación religiosa, un camino en el que a través de una extensa red de albergues y hospitales los peregrinos estarían más seguros y cuidados, pero estarían entrando en contacto con una nueva tradición religiosa. Este camino sería un foco de atracción de peregrinos de todos los lugares de la cristiandad. Incluso con las leyendas se iban asentando gestas cristianas aunque estuviesen disfrazadas, como por ejemplo la relatada por Turpin, el obispo de Carlomagno, señalando la gesta del emperador. Según relata el mismo Santiago Apóstol, le dijo al emperador: «Este camino estrellado que has visto en el cielo significa que irás hasta Galicia con un gran ejército para combatir a esa raza de paganos y abrir el camino que conduce hasta mi tumba, liberar a mi tierra y visitar mi templo y mi sepultura». No se hablaría de alianzas con los musulmanes de Zaragoza en contra de Abderramán II, sino que toda la gesta adquiriría unos tintes de reconquista espiritual. Esta gesta motivaría en el camino otras leyendas y símbolos, como las lanzas convertidas en sauces junto a Sagún, centro neurálgico de la Orden de Cluny, o el combate de Roldán contra el sarraceno Ferragut a las puertas de Nájera. De este modo, las rutas fueron alterándose atrayendo hacia lugares controlados por la Orden que se asociaban con leyendas. El camino se fue conformando como un eje espiritual controlado por la Orden, un itinerario que incrementaría la fe, teniendo como pilar al apóstol Santiago y aglutinando así toda la fe europea. En la obra Codis Calistinus se describe la peregrinación del Papa Calixto II. A partir de este momento nacería un camino de Santiago oficial. El cristiano convertido en peregrino tenía la oportunidad de añadir méritos a su fe. Se olvidaba el viaje interior y todo aquello que había formado parte de otro tipo de conocimiento interno. Ahora se obtenían cosas como el perdón o el derecho a llevar la concha, reconociendo el mérito a su portador. Se perdía la parte interna y quedaba recubierta por formas religiosas externas. Entre los primeros documentos que nos hablan del camino está el cartulario de San Millán de la Cogolla. A ella se denomina el camino como Caminum de Francos y Vía Mercatera. Estas denominaciones señalaban que el camino estaba alejado de su sacralidad originaria. La Iglesia era consciente que debía sistematizar el culto, tener a los feligreses dentro de un patrón de creencias y comportamientos. Ahora podía indicar al peregrino dónde dormir, dónde comer o qué rituales hacer, con el fin de que el peregrino no se apartase de la ortodoxia. Atienza nos indica que, a sabiendas de que aún existían otras variantes y caminos alternativos que atravesarían localidades principalmente del norte, que conservaban costumbres paganas, la Iglesia intentaría traer a los peregrinos hacia sus centros y así alejarlos del posible contacto con esas zonas que no controlaban. En el Codex Calistinus se describe cómo en apartados lugares se encontrarían ladrones, asesinos, estafadores o la comida envenenada. Poco a poco, más gente evitaba esos lugares y caminaba por el mismo sitio. Esto llevó a que se incorporase toda una red de servicios comerciales, sabiendo que había una gran afluencia de gente a la que atender sus necesidades. Se empezó a ubicar reliquias estratégicamente situadas para atraer a peregrinos, se instauraron ritos a cumplir, de forma que el peregrino tuviese que recorrer y cumplir con todo si es que estaba recorriendo el camino de forma oficial. Tanto es así que se comienza a obtener los certificados que acrediten que se ha cumplido todo oficialmente. Así vemos cómo la ruta se convirtió en una ruta devocional a la vez que comercial, pero como señala Atienza, había que vigilar que esa devoción no supusiese una transformación radical del individuo. Había que propiciar la devoción, pero no la iniciación. Hoy en día,
El camino se hace por múltiples motivos. En la antigüedad, el camino obedecía a un motivo claro y específico. El motivo peregrino quedaba registrado, de forma que las autoridades, si fuese el caso, pudiesen comprobar el correcto cumplimiento. Hay que tener en cuenta que muchos de los que peregrinaban lo hacían teniendo en cuenta lo que obtenía, desde obtener la concha del peregrino para su blasón, hasta poder acreditar que han hecho el camino como cumplimiento de una última voluntad por el cobro de una herencia. La afluencia masiva de peregrinos empezó a hacer muy complicada la gestión. Los mismos peregrinos eran conscientes del peligro y dificultad del camino, señalando en muchas ocasiones cómo proceder en el caso de que falleciese por cualquier accidente. Domenico Dalfi, un clérigo de Bolonia que en el siglo XVII hizo 3 veces el camino, cuenta cómo encontró a un peregrino moribundo al que acompañó en su muerte y otro que encontró devorado por lobos. El hecho de que el Papa Calixto II instaurase el jubileo declarando año santo aquel cuyo 25 de julio coincidiese con el domingo, atrajo aún más gente, ya que si se hacía el camino ese año, quedaban perdonados todos los pecados que se hubiesen cometido. Como muestra, llegó a registrarse un trasiego de más de 500.000 peregrinos anuales en la Edad Media. La atracción llegó incluso a los conocidos caballeros medievales, como por ejemplo el caballero de Werchin, quien retaba a todo caballero que se encontrase en su camino siempre que no le desviase más de 20 leguas del camino, o el más famoso Suero de Quiñones, quien en el año 1434 y durante los 15 días anteriores al día de Santiago y los 15 posteriores, retaría a cualquier caballero que atravesase el puente de la localidad de Hospital del Órbigo, habiendo constancia de una muerte y numerosos heridos. A lo largo del camino se fueron ubicando reliquias y sitios milagrosos que ayudaron a reforzar el recorrido. San Lesmes fue un peregrino francés que se estableció en Burgos y dedicó su vida a los peregrinos. San Zoilo fue uno de los discípulos de Santiago, encontrándose reliquias de él en Sansol y en Carrión de los Condes. Los monjes de San Antón Abad se establecieron y adquirieron fama de sanadores, principalmente del llamado fuego de San Antón, una especie de gangrena producida por el hongo cornezuelo, presente en el trigo y el centeno. Con el tiempo los peregrinos hacían desviaciones para visitar tanto lugares como a santos insignes. San Millán de la Cogolla era uno de esos lugares, y entre los santos visitados destacan Santo Domingo de la Calzada. Este santo, patrono de ingenieros de caminos, canales y puertos, construyó una desviación del Camino de Santiago, que luego se incorporó al mismo camino, además de construir un puente de piedra, un hospital, un pozo y una iglesia. La tradición lo asocia a la protección de los peregrinos. Varios milagros se le atribuyen, siendo el más conocido el del gallo y la gallina, salvando a un joven de la horca al ser acusado de falso robo por una joven despechada, y ante la incredulidad del corregidor, mientras estaba comiendo un gallo y una gallina, al mencionar que el joven estaba tan muerto como ambos animales, en ese preciso instante ambos animales revivieron y cacarearon. Un discípulo de Santo Domingo, llamado Juan de Ortega, también pasó a ser santo, pero en este caso se le asocia a favorecer la fertilidad de las mujeres, mencionando que incluso la reina Isabel la Católica fue en busca de su favor y se le concedió. También se cuenta que otra reina levantó la lápida de su tumba y salieron volando abejas blancas, que simbolizaban las almas que aún no habían encarnado. Todos estos milagros convivían en el camino con otro tipo de cantos más bien incrédulos. Volvían de Compostela en buena compañía, un sordo y un mudo. El mudo charlaba como una cotorra, el sordo pensaba: buen santo, tápame las 2 orejas, oh gran Santiago, cúrame. Antes de comenzar el camino, el peregrino se vestía con el hábito, recibía el salvoconducto y era un sacerdote el que le entregaba la alforja y el bordón, pronunciando las palabras: recibe esta alforja como señal de tu peregrinaje, para que, siendo merecedor de tu salvación por la penitencia, llegues al cumplimiento de tu voto peregrino. Recibe este bastón, que te haga vencedor de las trampas del enemigo y llegar al final. Atienza incide en el carácter de penitencia, y por eso no son casuales las palabras. La Iglesia recordaba el pecado, el mundo, la carne, el demonio. De hecho, este tipo de peregrinación tenía el nombre de impoenam, y era el más aceptado, hacer el camino como acto de penitencia. Bien se podría hacer por devoción o buscar un favor, pero peregrinar como acto de penitencia se veía con más benevolencia. Esto derivó en que ese carácter de penitencia se aplicase también como castigo por la autoridad eclesiástica o por una autoridad civil. Desde delitos simples a delitos graves como el asesinato,
comenzó a tener penas de penitencia. Era una pena muy dura, pues hay testimonios del conocido como nudicum ferro, es decir, el penitente que caminaba desnudo con grilletes de hierro que incluso en ocasiones llevaba fundido parte del metal del arma homicida. Estos grilletes se supone que se le caerían por algún motivo o milagro. Las mujeres tenían también la misma pena, pero caminaban con un sudario blanco. Incluso hay testimonios de obispos condenados por homicidio, teniendo como pena peregrinar de por vida. Atienza nos dice que a partir del siglo XIV, y principalmente en tierras flamencas, se impuso como pena la penitencia y dependiendo del tipo de delito la peregrinación sería más o menos distante. Hay que tener en cuenta que los beneficios de la peregrinación no recaerían en el penitente, sino en los afectados. Incluso se aplicó de forma colectiva, y así Atienza menciona un conflicto en Amberes entre mercaderes y una sociedad mercantil, terminando en fuertes disputas. Se sentenció a enviar 16 peregrinos a Roma y otros tantos a Compostela. Esta penitencia era de obligado cumplimiento y controlada. De incumplirse, podría ser decapitado el penitente. Otro caso conocido fue el peregrinaje a Compostela que le impuso San Bernardo de Claraval a Guillermo de Aquitania, tras abjurar del catarismo. En este punto Atienza nos hace un comentario muy interesante. Puesto que los penitentes estaban muy distantes de sus países, muchos huirían y permanecerían en el anonimato. Teniendo en cuenta que Menéndez Pelayo ya señala que llegaron muchos condenados por el catarismo y se instalaron en zonas castellano-leonesas, es de suponer que cierta infiltración de los albigenses tuviese lugar, más aún teniendo en cuenta que eran zonas con influencia de Prisciliano. Atienza supone que en la clandestinidad se conservarían rituales visigóticos y revivirían las comunidades mozárabes. De esta forma, muchos conservarían sus creencias bajo la apariencia de la peregrinación. Finalmente, los peregrinos, aunque tuviesen motivos devocionales o de otra índole, siempre les iba ya a acompañar el sentimiento de penitencia y obtener la indulgencia al final del camino. Los peregrinos emprendían su viaje a Compostela, generalmente por dos motivos. El primero era encomendarse al santo para la obtención de un favor. El segundo motivo era en agradecimiento al favor concedido. Hay registros de personas como el obispo de Lieja, quien en el año 1215 prometiera en peregrinación si salía victorioso de una batalla, o bien testimonios de otras personas que prometían la peregrinación si sanaba un familiar. Este motivo de peregrinación se consignaba en los pasaportes utilizados para la peregrinación. Otro ejemplo que cita Atienza es el de François de Savernes, quien peregrinó en agradecimiento a su liberación tras permanecer 11 años en cautiverio turco, ofreciendo sus cadenas, siendo algo habitual en muchas iglesias. Atienza señala que hay una posible segunda interpretación de estas cadenas y su ubicación en santuarios. Según la tradición sufí, e igualmente en otros cristianos notables como Ramón Llull, que también hizo el camino, hay una cadena maestro-discípulo a través de la cual fluye la transmisión del conocimiento y de la tradición. Cada uno sería un eslabón de la cadena, y sería la unión de los eslabones lo que haría la fuerza. Cuando se hacía una peregrinación por una promesa, era muy importante cumplirla. Cuando se institucionalizó el camino, la Iglesia fue impulsora de estas peregrinaciones, viendo además que había una oportunidad rentable. Dado que el cumplimiento de la promesa era imperativo, ideó el mecanismo de sustituir el cumplimiento por algún tipo de compensación económica o de otra índole. Incluso la obligación de la promesa podía transferirse a un tercero familiar, amigo u otro que se encargaría de hacer la peregrinación. Se dan casos en los que en un testamento se pone como condición la realización de peregrinación a los herederos. También en otros testamentos se ofrecía legar una cantidad de dinero a la persona que peregrinase en favor del fallecido. Esto llevó a la creación de una nueva figura, la del peregrino delegado, alguien que por una cantidad de dinero o compensación haría el camino en favor de la persona que lo contrataba. En el momento en que la Iglesia lo admitió, surgieron multitud de personas que hicieron de este su modo de vida, el peregrino profesional que no solo ganaría dinero en su contratación, sino que a lo largo del camino le surgirían oportunidades de rentabilizar sus conocimientos y experiencias con otros peregrinos menos experimentados, bien guiándolos, informándolos o ayudándolos en cualquier actividad. Un ejemplo del siglo XIV fue Jean de Acre, conocido como el buscador de perdones. Estos encargos de peregrinación también eran frecuentes en comunidades. Así, por ejemplo, en el caso de ruegos por lluvias, evitar desastres u otros, la comunidad elegía a uno o varios miembros de la misma para que fuesen a hacer la peregrinación. Atienza nos dice que la costumbre actual de sellar el paso de cada enclave quizás venga de esta época en la que era necesario que quien peregrinaba pudiera acreditar la vuelta del camino y el paso por cada uno de los lugares, evitando la picaresca del que simulaba haber hecho el camino.
Esto cobraba especial importancia cuando la peregrinación se hacía por orden judicial o por un encargo. Esta sería la forma de acreditar el cumplimiento. Como vemos, con la evolución del camino, aparecieron junto a los peregrinos todo tipo de personajes: comerciantes que hacían negocio, ladrones, peregrinos profesionales, monasterios e iglesias que controlaban el camino y obtenían sus beneficios. Todo un crisol de personajes en los que unos buscaban una trascendencia y otros ganarse la vida. Si pensamos ahora en la imagen de Santiago Apóstol, se le representa con el hábito del peregrino. Esta representación ha sido una influencia posterior de la Iglesia, pues según textos antiguos se le representaba vestido de lino y con un libro en la mano que sería su epístola. Esta imagen vestido de peregrino vendría dada por la Iglesia como parte de promoción y de fomento del camino. La pregunta ahora sería si el hábito del peregrino sería anterior y con él se vistió al santo, o por el contrario, se puso ese hábito al santo y los peregrinos lo imitaron. Según Atienza, lo más posible es que fuese el peregrino el que poco a poco conformase el atuendo. Los peregrinos se vestirían de forma cómoda y resistente al camino, y poco a poco los peregrinos adquirirían una uniformidad. Así nació el peregrino tradicional, que simplemente por su aspecto sería reconocido. Este hecho suponía que accedería a los beneficios del camino solo por vestir el hábito. Esto provocó que muchos ladrones, pícaros y farsantes adoptasen esta vestimenta, haciéndose pasar por peregrinos. Este hecho es recogido en un texto de finales del siglo XVI, en la época del rey Felipe II, enunciando que había personas que hurtaban, robaban y cometían otros delitos fingiendo ser romeros y peregrinos. Atienza destaca que hay mucha importancia en el hábito del peregrino, y que poco a poco degeneró en el tiempo. La diferencia está en que mucha gente, incluso a día de hoy pasaría lo mismo, se vestía de peregrino, pero la mirada debería hacerse hacia los capiteles románicos de la ruta, como la portada de San Martín de Noya o las arcadas del cementerio de Navarrete, donde se representan peregrinos y no gente vestida de peregrino, peregrinos en los que, en palabras de Atienza, el atuendo no hacía otra cosa que confirmar su condición y proclamar lo que ellos ya habían asumido en lo más hondo de su conciencia, con todas las consecuencias que aquel estado podía arrastrar. Dentro del atuendo del peregrino había 3 elementos a destacar. El primero es el bordón, una vara larga con un extremo inferior con una contera de hierro y un extremo superior con forma curvada de tau, sobre la que colgaba los otros 2 elementos importantes, la calabaza y la esportilla. El bordón lo lleva también el Papa, aunque con una triple cruz. Recordemos el arcano denominado el loco del tarot y veremos la similitud de elementos, el arcano que representa el inicio del camino, de la aventura. También hay otro arcano con el cayado, es el ermitaño, ya vejentado y con la experiencia de una vida. El cayado es un eje en el que nos apoyamos en el camino y del que dice Atienza que servirse de él es equivalente a tomar sobre uno mismo los atributos propios del maestro de la gran tradición, o la vara que conduce simbólicamente a alcanzar la meta iniciática que se ha propuesto, consciente o inconscientemente, el peregrino que ha emprendido el camino a Compostela. La calabaza, que guardaba las reservas de agua o vino, es principio de fertilidad y fecundidad. En la esportilla, el peregrino guardaba sus pocas pertenencias. Las más afamadas estarían hechas de piel de ciervo, según se nombraba en el Códice Calistino. Atienza indica que el ciervo, dentro del ideal pagano, se relaciona con lo telúrico y la luna. El resto del atuendo del peregrino constaba de un abrigo amplio, una esclavina sobre los hombros para que la nieve o la lluvia resbalasen, y un gran sombrero de lancha que el peregrino plegaría o desplegaría acorde al tiempo meteorológico. El calzado eran o botas o sandalias, añadiendo en invierno gruesos calcetines. Las mujeres llevaban los mismos elementos, salvo que en lugar de calzones de peregrino llevaban amplias faldas y frecuentemente llevaban un pañuelo bajo el sombrero que les recogía el pelo. Si hay un símbolo fundamental del peregrino, esa es la concha. La concha identifica inequívocamente al peregrino del Camino de Santiago. Cuenta la leyenda que cuando la barca con los restos del apóstol Santiago se aproximaron a la costa de Iria Flavia, en esos momentos estaba celebrando una boda. Los novios cabalgaban junto a la orilla, y al ver la barca a la deriva, el novio cabalgó adentrándose en el mar y se arrojó para salvar la barca y sus viajeros. En ese momento el mar se calmó y dejó de haber oleaje. Cuando el novio salió del agua, tanto él como el caballo tenían muchas conchas pegadas.
Desde entonces la vieira se convertiría en el símbolo. Atienza nos dice que debemos prestar mucha atención al significado escondido que hay en estas leyendas. Él comprobó como en tumbas del cementerio de Santa María Nova de Noia había tumbas rodeadas de conchas, no vieiras sino conchas normales. En muchos sepulcros se han utilizado las conchas, se han descubierto tumbas de Cromañón con restos de conchas en Francia. En tumbas paleocristianas se mezclaban con los huesos. Los mayas e hindúes las consideraban elementos sagrados. Aquí Atienza hace una comparación entre el hinduismo y el camino. En el hinduismo, el Vajra, el rayo sagrado, penetra y vitaliza la concha, el símbolo femenino. En el camino, a Santiago se le conoce en la tradición como Bonerges, dios del trueno, representando el rayo, y la vieira sería el elemento femenino. Recordemos el simbolismo de la concha en el cuadro de Botticelli, el nacimiento de Venus, surgiendo la diosa de una gran concha. Se especula si la concha se la ponía el peregrino, como elemento protector en el camino, pero esto, según Atienza, debía ser descartado, ya que la concha no se llevaba de ida, sino que se traía de vuelta como símbolo de haber completado el camino. Otro motivo más es que si fuese utilizada como elemento protector, también se portaría en otras peregrinaciones como las realizadas a Roma o a Jerusalén. En el Codex Calistino se recoge esta tradición de recoger la concha al cumplir la peregrinación. En el texto se hace referencia a la similitud de la vieira con los dedos de la mano. Atienza dice que la mano es la representación simbólica del operativo sagrado, de la obra de Dios, la obra que asumirán muchos constructores y canteros del camino, quienes a través de sus logias levantarían grandes monumentos en el camino. Una vez realizado el camino, se tenía derecho a portar la venera e incluso a incorporarla al escudo. Había un mercado muy lucrativo de veneras que incluso se llegaba a falsificar y que daban unos grandes beneficios, pero este era el aspecto más externo, más material, y Atienza se pregunta si detrás de todo esto no había una parte esotérica que estaba al margen, en la que el hecho de que un peregrino portase la venera significase que había tenido una transformación interior, o dicho de otra forma, había tenido una iniciación. Una de las calles que conduce a la catedral se llama Calle de la Azabachería, al igual que una de las puertas de acceso a la catedral. El azabache es un mineral de color negro, variedad del carbón, utilizado como piedra semipreciosa. En el camino cobró importancia, pues se hacían tallas con él. Junto con la plata, son los dos elementos más importantes para los recuerdos y reliquias. Atienza encuentra un simbolismo en ambos: el azabache, negro, unido a la tierra; la plata, blanco, unida a la luna. La puerta por la que se accede a la catedral es la de la azabachería y se sale por la de las platerías, como si hubiese una entrada por la oscuridad, lo negro, y se saliese por la claridad, lo blanco. Sería una transmutación simbólica en el gran matraz que es la catedral. El azabache ha sido considerado una piedra mágica, pues en muchas culturas, y por ejemplo entre los sajones, se consideraba que ahuyentaba tempestades, protegía de las posesiones y preservaba de la picadura de víboras. También existían ritos de paso en el camino. En el Códice Calistino se recogen algunos de ellos, en muchas ocasiones pensados a conveniencia de la Iglesia, como por ejemplo, cuando estaba en construcción la catedral, se estableció el recoger una piedra entre Acastela y llevarla consigo el peregrino hasta Castañeda para hacer la cal con destino a la Basílica Apostólica. Era un acto ritual transformado por la conveniencia de la Iglesia, pero quedó marcado en el camino, y así muchos peregrinos durante siglos posteriores, cuando la catedral ya estaba construida, seguían yendo a la cantería hoy inexistente de Trecastela y cargando con la piedra hasta Castañeda. Este tipo de sugerencias en favor de la Iglesia se utilizaron en otros lugares de Europa para santuarios como el de Saint-Pierre-sur-Drive. Otros ritos, como el de recoger una pluma de la jaula donde está la gallina de Santo Domingo de la Calzada, la gallina que hace referencia al milagro que contamos al principio del programa, hacía que el peregrino entrase en contacto con estructuras simbólicas, y al portar su pluma le hacía participar en el milagro y la magia que conllevaba. Otro rito más es el de portar una piedra que se arroja en un montón que hay a los pies de la Cruz de Ferro, cerca de Foncebadón. Atienza nos dice que este ritual posiblemente se relacionase con otro de origen romano, en el que en las encrucijadas se ofrendaba a divinidades romanas. La piedra sería una ofrenda simbólica que habría sustituido a las que se hacían en época romana. Otro rito es al llegar a Compostela. Al entrar en la catedral, se introduce la mano en la columna en la que el maestro Mateo representó el árbol de Yesé. Parece ser que en su origen esta forma en la talla fue casual,
y poco a poco los peregrinos fueron poniendo en ella la palma de la mano con el significado de integrarse en el árbol genealógico de Yesé, el padre del rey David, en el que estaría también Santiago. En el camino, un aspecto muy importante y que nos da mucha información son los cánticos. Atienza hace una clasificación en 3 tipos. La primera es la que corresponde a los himnos de origen culto y eclesial, que en general lo que hacen es ensalzar la imagen del santo, así como destacar las ventajas y la gloria del camino, que al final proporcionaba el perdón de los pecados. El modelo de este tipo de himnos sería el Ultreya. Parte del estribillo tiene un idioma un tanto discutido, con las siguientes palabras: Erru Santiago, God Santiago, Eultreia Esuseia, Deus adiu vanos. Una de las posibilidades sería que al cantarlas en grupo por el sacerdote que la dirigía, éste lo cantase en latín, mientras que el resto del grupo hiciera el estribillo, gente de diversa procedencia y lenguas, y de ahí la transformación. El segundo tipo de canciones eran aquellas que relataban etapas del camino, así como los ritos a cumplir. Atienza señalaba que la mayoría de los himnos no se cantaban en lenguas peninsulares, sino que muchos procedían de lengua provenzal. En estos cantos se describía una tierra lejana y ayudaba a compartir su experiencia con otros peregrinos. Pero no solamente se describía el camino, sino las experiencias en él, incluyendo un tono de humor, como por ejemplo una canción que dice: cuando el marido sin hijos regresa de Compostela, a poco que haya prolongado su estancia, encuentra 2 a su vuelta. Oh gran Santiago, sálvame. El tercer tipo de cantos se desarrollaron más en la península y son cantos con una visión externa del camino, es decir, romances e historias de peregrinos, de alguien que observa al peregrino pasar y lo describe o cuenta sus historias. En esos romances se describen a peregrinos que pasan, que tienen largas barbas, portan su cayado y llevan los pies ensangrentados, dando un testimonio pero no desde alguien que hace el camino. Por esta razón, Atienza propone que quizás en la península no fuese tan masiva la peregrinación, mientras que desde, por ejemplo, Francia, con el empuje y el control cluniacense, hubiese sido mucho mayor. No es que no existiera devoción a Santiago en la península, sino que no serían tantos los que se adentrasen a hacer el duro camino. Sería un tipo de devoción más pasiva hacia un santo al que se le dedicaron monumentos y hasta una orden militar. Emprender el camino ha sido siempre una aventura, y en la antigüedad más aún, ya que las inclemencias climatológicas a las que se exponían sin muchas veces posibilidades de resguardo, se unía el peligro añadido de maleantes y salteadores de caminos. Por este motivo, emprender el camino solitario era un auténtico riesgo que no asumían muchos. Muchas de las peregrinaciones tenían una organización oficial, de forma que se extendía la noticia por la comarca, y los que decidían ir en peregrinación acudían a un punto, de forma que todos ellos viajarían en grupo. Hay canciones del camino que hablan de 30 o 40 peregrinos en grupo. Desde las ciudades francesas se canalizó la mayor parte del peregrinaje, y concretamente a través de 4 vías recogidas en el Códice Calistino. Estas 4 vías parten de 4 ciudades francesas: París, Vézelay, Le Puy y Arles, recibiendo cada vía el nombre de Turonense, Lemovicense, Podense y Tolosana. Los peregrinos de la vía que salía de París se juntaban a los pies de la Torre de Saint-Jacques, la Torre de Santiago, junto a la iglesia de Santiago de la Carnicería, nombrada así por ser los carniceros uno de los colectivos más fuertes e influyentes de la época. Junto al albergue de Santiago de los peregrinos, los dominicos organizaban los grupos, se herraban los caballos y había incluso una costumbre de marcar con una llave al caballo de forma que se identificase como caballo de peregrino. Atienza destaca el simbolismo de la llave, la apertura de las puertas del conocimiento, la apertura de la cerradura espiritual, encontrando este símbolo en lugares del camino como es el caso de San Juan de la Peña. En la iglesia de Santiago de los Carniceros se organizaba una misa, pasaban después frente a la catedral de Notre Dame y desaparecían por la calle de Santiago, una antigua vía romana. En el grupo, a partir de entonces, marcharían todos juntos y se protegerían. En ocasiones, algún peregrino se unía a una comitiva dirigida por algún personaje importante, en cuyo caso abonaría una cantidad de dinero. En otros casos, una persona de prestigio o un clérigo podría ofrecerse a marchar con un grupo a cambio de ofrecerle sus conocimientos, dirección o sus servicios. Aunque vemos que estas peregrinaciones estaban organizadas y dirigidas para ir por unos caminos y con unos fines religiosos siguiendo la ortodoxia, poco a poco fueron apareciendo claves y ritos ajenos a la doctrina y normas de Cluny.